Hola, soy Melissa, psicóloga experta en neurodiversidad y autismo. Hola, te saluda Karina Sanz. Soy psicóloga, especialista en trauma complejo y esperamos que lo disfruten. Hola Melissa, ¿qué temazo nos toca hoy? Vamos a hablar del cruce que vemos en nuestros espacios, que se unen o que se entrelazan y que tiene que ver mucho con el trauma complejo y el autismo, que se habla poco también de esto en común. Totalmente de acuerdo, es un súper tema, es un reto enorme porque a veces en la práctica clínica es difícil separarlos. ¿Dónde termina uno y dónde empieza el otro? ¿Dónde termina el autismo? ¿Dónde empieza el trauma complejo y viceversa? Si pensamos en una persona autista, su sistema nervioso ya procesa el mundo en alta definición. Un entorno ruidoso, las demandas sociales o un cambio inesperado no es una simple molestia para ellos, una sobrecarga real que dispara el estrés de inmediato. Inmediato. Claro, porque su respuesta ante el estrés está relacionada con cómo reacciona su cerebro y su sistema nervioso, cómo procesa el mundo, no tanto por una herida del pasado. Exacto. Pero también se puede dar por herida del pasado, se puede aprender. Y el problema es que para regularse, para calmar esa sobrecarga, esa persona necesita recurrir a su steaming, aferrarse a sus rutinas o simplemente aislarse a un lugar predecible. Entonces, lo que nosotros vemos como berrinches o crisis manipulativas o malas conductas, muchas veces son herramientas neurobiológicas naturales que tienen para no colapsar. Y fíjate que cuando el entorno o el entorno de la persona autista entiende esto y lo respeta, el estrés baja más rápido. Entonces el verdadero problema clínico empieza cuando el entorno, la escuela, la familia, incluso algunas terapias quieren corregir o cambiar esa conducta, reprimirla, y lo que está haciendo más bien es que la persona autista sienta más daño, el estrés se vuelve más crónico y entonces ahí entramos directo al terreno del trauma. Ahí está la clave de tu área como especialista en trauma complejo. Y esa es la importancia de estas conversaciones que empezamos. ¿Por qué? Porque esa invalidación repetida dentro de la comunidad de personas autistas genera un impacto profundo, genera trauma, genera dificultades. Y ahí es donde tenemos que vincular el trauma complejo con el autismo. Ahí es donde necesitamos que un especialista de trauma también nos hable. Exacto, y es que el trauma complejo a veces se confunde todavía con que es producto de un solo evento, como un accidente, y no, sino que el trauma complejo más bien es la consecuencia de vivir mucho tiempo, muchas veces desde la infancia, en un entorno donde la persona no se siente segura, donde no se siente comprendida, donde es rechazada incluso por ser como es nada más. Entonces el sistema nervioso de la persona queda atrapado en modo de sobrevivir, de esa sobrevivencia. Tiene una alarma encendida por 24 horas. Claro, y estar en modo supervivencia constante es bastante fuerte y pesado para cualquier persona y es donde aparece clínicamente las respuestas de supervivencia defensiva, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a ver algunas respuestas inadaptativas que vienen con el concepto de trauma. Y me encanta y sé que esto lo has visto mucho Mm. también en tu espacio donde acompañas personas autistas y también sé que has podido ver cómo aparece la hiperactivación, el cuerpo, cómo el cuerpo está en alerta, cuando hay disociación. A lo mejor también has podido ver cuando la persona se desconecta o invalida su propio dolor. Por eso, acompañar el trauma complejo no solo es hablar del pasado, sino que es ayudar a la persona a que se sienta segura en el presente, que la persona tenga la seguridad, la claridad, la sensación de que el peligro ya pasó. Y hay un punto bastante importante y es que cuando pensamos en trauma, pensamos en pasado, lo que pasó, las heridas de la infancia. Y no, tienes toda la razón cuando dices que el trauma es presente, es cómo mejoramos la calidad de vida y el bienestar en el ahora. Y ahora más encima, imagínate el impacto de sumar ambas realidades. Una persona autista que necesita regularse, por ejemplo, evitando el contacto visual o buscando un orden rígido y un entorno que lo castiga o lo etiqueta como desafiante o como diferente. Esa experiencia de rechazo repetida por su propia forma de ser en sí misma construye y da cabida a un trauma relacional.
Exacto, entonces esto que mencionas, lo que se hace o se convierte es en un círculo vicioso y muy devastador para la persona. El trauma complejo cronifica, amplifica las sensibilidades sensoriales del autismo. Todo duele más, la necesidad de control aumenta porque el mundo se siente peligroso y la capacidad de comunicarse incluso baja. Entonces, por eso el abordaje tiene que ser integrado. Me gusta la palabra cronifica, es súper interesante acá. Y estoy totalmente de acuerdo. Desde la de perspectiva de la neurodiversidad, no podemos esperar que una persona autista regule el estrés de la misma manera que una persona neurotípica, porque su sistema nervioso procesa la información sensorial, social, emocional de forma muy diferente. Sus necesidades de regulación, sus tiempos y sus estrategias pueden ser distintas, no porque estén equivocados, sino porque responden a una configuración neurobiológica diferente. Ahí viene la concepción de neurodiversidad. Exacto, y ahí también es donde la clínica del trauma tiene que transformarse. Mm. Si intentamos o si empezamos a aplicar el modelo trifásico de Judith Herman a ciegas, uno fracasa. Entonces, ¿qué pasa? Que primero Judith Herman nos dice o nos invita a hacer un abordaje por fase y la primera fase, que es la más importante, es establecer la seguridad. Entonces, para una persona autista, la seguridad no solo es trabajar las relaciones, el vínculo relacional, sino también es empezar a adaptar todo su entorno para que ese entorno sea predecible y amigable a sus sentidos. Desde ahí estamos empezando con la fase uno, que es la seguridad. Claro, y tienes toda la razón porque también tenemos que validar y también tenemos que modificar nuestros entornos terapéuticos, porque hablamos de inclusión y qué tan inclusión son nuestros entornos. Validar y vamos a la siguiente parte, es cómo creamos ese vínculo empático a través de la validación del steaming, de las necesidades de aislamiento o cómo devolvemos la seguridad a su cuerpo a partir de validar lo que sienten y su forma de pensar y sentir. Me encanta, Melissa, esta parte también que traías de cómo también nosotros en nuestros espacios tenemos esa mirada más integradora de poder también darle la seguridad a la persona en el espacio. Entonces, integrar nuestras miradas realmente es lo que nos va a permitir respetar su neurotipo. Pensar esto que no es un extra, no es un plus, no es algo que hay que agregarlo, sino más bien que es la base, que son los cimientos de la fase de seguridad para poder luego procesar incluso o trabajar o abordar el trauma complejo. Al final del día se trata de dejar de mirar a las personas a través de las etiquetas de manual, no solo somos DSM-5 caminando por la vida, o intentar encajarlas en una norma que no es la suya y que ni siquiera existe. La norma neurotípica es irreal. Exacto, entonces esto nos invita a Melissa y con esta conversación y con este espacio que tengo con vos, me trae siempre a recordarme que hay que evitar patologizar todas las respuestas y empezar a ver a la persona con su historia, con su totalidad, respetar su diseño neurobiológico también y honrar la supervivencia. Sí, y te voy a poner una tarea y es que en la próxima hablamos de qué tan posible es sanar el trauma complejo, porque ahorita lo dijiste y me quedó ahí sonando sanar trauma. ¿Es posible? Y quiero darles muchas las gracias a todas las personas que nos vieron en este video. Es el primer video que hacemos de estas charlas haciendo la relación entre trauma complejo y autismo. Nos vemos para un próximo video hablando del tema desde la mirada de una experta en trauma complejo y una Una experta en experta en autismo. autismo, sí, Porfa, gracias. si les gusta, se suscriben al canal, le dan like y lo comparten. Esto lo tiene que escuchar más personas. Gracias, Karina. Gracias, Melissa. Chao. Chao. Este es un espacio de divulgación y actualización para profesionales de la salud y la educación. Si eres una persona neurodivergente o familiar, esta información es psicoeducativa y no sustituye un proceso de acompañamiento personalizado.